Hola, bienvenidos a la videosesión de dirección financiera aplicada. Estamos en la sesión 139, dentro del capítulo 7, el ejercicio 2, rentabilidad y riesgo de una acción. Bien, nos vamos a nuestra plantilla. Bien, en este caso, en el ejercicio anterior veíamos cómo calcular la rentabilidad esperada de una acción, asumiendo un determinado precio inicial, asumiendo un precio para finales de año, asumiendo un dividendo para finales de año. Pero supongamos una situación en la cual nosotros estamos en el momento inicial, el momento cero, al inicio de año, con una cotización de 6,10 y tenemos cuatro posibles situaciones de cuál va a ser el precio a final de año, que para cada una de esas situaciones tenemos una probabilidad de ocurrencia, cada uno de esos escenarios de cotización, cada escenario tiene una probabilidad de ocurrencia, tiene un precio esperado de la acción a final de año, tiene un dividendo esperado al final de año. Esto es, nosotros al inicio de año, cuando compramos la acción, pagamos 6,10 euros por ella, y tenemos diferentes expectativas en diferentes situaciones, en este caso cuatro posibles situaciones, en cuanto a cuál va a ser su precio dentro de un año, el dividendo dentro de un año y la probabilidad de ocurrencia de cada una de ellas. Bien, pues para calcular la rentabilidad esperada, será la rentabilidad media esperada de estas de las que se extraigan de las cuatro posibles situaciones. Lo primero que tenemos que hacer es calcular la rentabilidad en cada una de esas situaciones. Entonces la rentabilidad en la situación 1, en el primer escenario, será igual, digamos, la rentabilidad en el escenario J es el dividendo en el año 1 del escenario J más el precio en el año 1 del escenario J menos el precio en 0, y entre 0 pues es lo que hacemos aquí, será el dividendo del escenario 1 más paréntesis el precio de ese primer escenario menos el precio base lo bloqueamos porque siempre es el mismo, y todo ello dividido entre el precio base, que siempre es el mismo, el precio original. En el primer escenario tenemos una rentabilidad negativa del 1,64. Cuando copiemos hacia la derecha tendremos en cada uno de esos cuatro escenarios cuatro rentabilidades diferentes. ¿Cuál es la rentabilidad media esperada cuando tenemos cuatro escenarios, cada uno con sus probabilidades? Pues esta fórmula que tenemos aquí nos lo resuelve. La rentabilidad media es la suma de las diferentes rentabilidades por las probabilidades de cada una de esas rentabilidades, cual suma producto las diferentes rentabilidades, punto y coma, y las probabilidades que tenemos aquí. La rentabilidad esperada es el 9,84%. Bien, cuando tenemos una rentabilidad esperada, habiendo diferentes probabilidades para cada uno de los elementos que componen esa rentabilidad esperada, también podemos calcular el riesgo de esa rentabilidad, y el riesgo lo calculamos a través de la varianza, especialmente a través de la desviación típica. ¿Cómo se calcula la varianza de una variable para la cual tenemos diferentes posiciones de la variable y su valor medio? Pues tenemos aquí la fórmula. La varianza, sigma cuadrado, es igual al sumatorio de cada una de las rentabilidades menos la media elevadas al cuadrado, las diferencias al cuadrado, multiplicado por la probabilidad de ocurrencia de cada uno de esos elementos. Bien, pues vamos a calcular los elementos de la varianza uno a uno. Aquí en la fila 14 vamos a calcular las diferencias entre la rentabilidad en cada escenario y la media. A continuación las elevaremos al cuadrado y a continuación lo multiplicaremos por la probabilidad. Entonces será igual a esta rentabilidad menos la media, bloqueado, lo copiamos hacia la derecha. Esas serán las diferencias de rentabilidad respecto a la media. Ahora lo elevamos al cuadrado, igual a esto elevado, bueno, igual a esto elevado al cuadrado. Calculamos el cuadrado de esas diferencias, será estos elementos que hay aquí. Ahora lo multiplicamos por la probabilidad, cada una de esas diferencias por la probabilidad que le corresponde. Está, ya tenemos los diferentes elementos, y la varianza es simplemente la suma de esas diferencias multiplicadas a su vez por las elevadas al cuadrado y multiplicadas por las probabilidades. La suma, por lo tanto, de esta fila 16, esa es la varianza. La desviación típica es la raíz de la varianza. Entonces tendríamos que nuestra acción tendría una rentabilidad media del 9,84%, una desviación típica del 4,46%. Vamos a utilizar siempre la desviación típica, no la varianza, porque dado que la desviación típica está en las mismas unidades, en este caso porcentuales, que la variable que estamos midiendo, que es la rentabilidad, pues es mucho más fácil de manejar. Pensemos que la varianza, si la desviación típica está en tanto por cien, dado que lo mismo que la
rentabilidad, que está en tanto por cien, la varianza, que es la desviación típica al cuadrado, está en tanto por 100.000, es mucho menos fácil de interpretar. Bien, podríamos haber calculado la varianza directamente en una función array, hagámoslo suma, igual suma, paréntesis, dos veces, estas rentabilidades menos la media elevadas al cuadrado por las probabilidades, cerramos paréntesis, control shift enter y tenemos directamente la desviación típica. Y si queremos calcular también, podemos calcular la varianza, podemos calcular la desviación típica como la raíz de esto o hacerlo directamente en una función array, o sea, raíz de la suma de estos datos. Vamos a poner otro paréntesis, perdón, otro paréntesis más, la suma de estos datos menos la media, esa elevado al cuadrado por el rango de probabilidades, paréntesis, control shift enter, decimos que sí, y tenemos ese 446. Esto es, podríamos haberlo hecho directamente en funciones array. La ventaja de hacerlo con estas funciones array es que no necesitaríamos, fijemos, estos datos, no necesitaríamos haber calculado estos datos directamente, podríamos haberlo hecho con esa información que tenemos ahí, ¿de acuerdo? Incluso si quisiéramos, en vez de poner aquí en la función array C10, F10, podríamos haber puesto directamente cómo se calculan C10, F10 también con rango tipo array y haber resuelto directamente la varianza y la desviación típica directamente con los datos que tenemos aquí. Lo mismo que la media, en vez de hacerlo así, podemos hacer una función array que resolviera la media incorporando estos cálculos en la función tipo array. Bien, entonces, como vemos, cuando tenemos diferentes escenarios, para calcular la rentabilidad media, simplemente lo que tenemos que hacer es promediar las rentabilidades de cada escenario y utilizando como pesos en ese promedio las probabilidades de ocurrencia de cada uno de esos escenarios. En el caso de la varianza, pues utilizamos esta fórmula, las diferencias la suma de diferencias al cuadrado por las probabilidades, y la desviación típica es la raíz de esa varianza. Bien, de cada uno.